Y ustedes se preguntarán, pero entonces si va a llegar a precios de 88,000, ¿por qué no comprar ahorita? Que está en 44, está a mitad de precio. La respuesta es que... Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo, bienvenidos a un nuevo análisis del precio de Bitcoin. Estamos a día miércoles 6 de diciembre, son las 7:53 de la noche y vamos a ver qué está pasando con Bitcoin a esta hora. Nos encontramos en los 43.904 dólares. El día de hoy Bitcoin no ha tenido mucha volatilidad, se ha mantenido en rango entre precios de 44.200 y 43.600 dólares, ¿no? Está moviéndose en un pequeño rango mientras va pasando su patrón bajista de gráfico de una hora. Recuerden que el día de ayer explicábamos que Bitcoin normalmente está respetando perfectamente bien la zona de compra FIBO y ahora en gráfico de una hora esa zona de compra ha ido a buscar el precio. ¿Por qué pasa esto? Esto sucede debido a que el precio no está teniendo retrocesos en los patrones bajistas de gráfico de una hora, sino que en toda resistencia que nosotros hemos marcado en el pasado, el precio solo tiene un pequeño rechazo, hablando por ejemplo de los 38.800, pequeño rechazo, rango y luego rompe al alza a buscar la siguiente zona de resistencia. En este caso, pues la siguiente zona marcada fueron los 39.500 en ese momento. Es decir, esta zona de acá, 38.800, precio toca, rechazo, rango, supera la resistencia. 39.500, resistencia, pequeño retroceso a 39.300, rango, la zona de compra FIBO busca el precio y después rebote, ¿no? Y así en cada zona de resistencia. 42.000, zona de resistencia importante también en gráfico semanal. Rango, toca zona de compra FIBO y sigue subiendo. Y ahora que el precio está en una zona de resistencia de gráfico mensual, es decir, precios de 44.000 dólares, el precio llega a ese rango y de momento no ha caído. La zona de compra FIBO va y busca el precio, por lo tanto, si usted va a querer operar en favor de la tendencia, teniendo en cuenta los riesgos que esto conlleva, ¿cuáles son los riesgos? Que en cualquier momento Bitcoin podría tener un retroceso en gráfico de 4 horas y diario. El problema que ha estado ocurriendo con las entradas que nosotros hemos estado tratando de operar, o por lo menos las mías, es que he estado buscando retrocesos en gráfico de 4 horas y gráfico diario, y evidentemente el precio no ha tenido retrocesos en esas temporalidades. Ni siquiera en gráfico de una hora ha tenido retroceso, porque lo que hace son rangos para continuar subiendo, ¿no? Entonces, como el precio no tiene retrocesos, aunque se detenga en las zonas de resistencia, pues no vas a ver resultados positivos operando en short si lo que buscas es un retroceso, porque que se detenga en la zona de resistencia no sirve de nada si lo que estás buscando es operar retrocesos, ¿no? Entonces, cada vez que el precio se acerca a la zona de compra FIBO, 43.584, con una gestión de riesgo, pues puede seguir operando en favor de esta tendencia. Yo honestamente creo que Bitcoin en cualquier momento podría tener un retroceso en temporalidades de gráfico de 4 horas y gráfico de una hora, incluso gráfico diario y semanal. Solo que este retroceso no se sabe cuándo podría ser, ya que podríamos estar ante un movimiento alcista provocado por los ETFs, el FOMO y el típico compra el rumor y vende la noticia. El día que se aprueben o se rechacen los ETFs, deberíamos de ver un retroceso como mínimo en gráfico diario. De momento no les voy a decir si es un retroceso para continuar subiendo, porque no sé qué tan grande puede ser ese retroceso. Gráfico de 4 horas, no hemos tenido un retroceso en Bitcoin desde que Bitcoin fue a buscar los 36.800 dólares, viniendo de los 38.200. A partir de ahí, el precio lo único que ha hecho es subir en gráfico de una hora con una tendencia muy fuerte alcista en esa temporalidad. Entonces, gráfico de una hora, después de que el precio pasa su patrón bajista y se acerca a la zona de compra FIBO, o bueno, la zona de compra FIBO se acerca el precio, las probabilidades que existen es que el precio intente superar el máximo anterior, aunque sea con una mechita, ¿no? Como la tendencia es alcista, pues entonces toca operarlo en favor de la tendencia, siempre utilizando stops. Y hablo de trading, no de compras en spot. Evidentemente ya saben que no estamos en zonas de compra para acumular Bitcoin en gráfico diario y semanal. Esa es mi opinión.
Tampoco estoy en zonas de venta de gráfico mensual, por lo tanto, como no tengo Bitcoin en gráfico diario, porque ya vendí en ganancias, y en semanal tampoco, porque no compré para semanal, pues no me queda de otra más que esperar zonas de venta de mensual, si es que ya empezó un verdadero bull run y esto va a superar los máximos anteriores de $70,000. Como eso no ha pasado, pues entonces de momento no pienso vender. Entonces, gráfico de 4 horas, el patrón es bajista en el MACD con mucha sobrecompra, pero esto lo único que puede significar es una pausa y rango para intentar seguir subiendo, ¿no? Ya que como la fuerza es demasiado alcista y no sabemos cuándo Bitcoin pueda tener un retroceso, entonces estos patrones bajistas probablemente lo único que hagan es frenar un poquito al precio, les repito, hasta que salgan estas noticias de los ETF. Es muy complicado ver un retroceso en el mercado, ¿no? Gráfico diario, igual, el patrón es alcista con mucha sobrecompra, no hemos tenido un retroceso. La zona de posible compra para gráfico diario podría estar ahí en $38,000 porque ya está la zona FIBO, pero si ni siquiera estamos teniendo retrocesos en gráficos de 1 hora, de momento pensar en un retroceso en gráfico diario es muy complicado. Recuerden que la vez pasada tuvimos un patrón bajista acá en gráfico diario que ni siquiera fue un rango como los que estamos teniendo en gráfico de 1 hora, sino que el patrón de rango que hizo fue incluso alcista en gráfico diario, es decir, formando divergencias, pero la presión de compradora fue bastante potente, que no cayó ni por el patrón bajista ni por la divergencia, sino que continuó subiendo más. Entonces, gráfico diario, mucha sobrecompra, pero sigue siendo alcista. No hay un patrón de posible retroceso en gráfico diario aún, pero si llegara a tener un retroceso Bitcoin, pues zonas de $38,000 podrían ser una zona para un posible rebote si la llegamos a ver. Gráfico semanal. En gráfico semanal, Bitcoin ha superado los $37,000, que era la primera resistencia. No hemos cerrado todavía la vela semanal, por lo tanto no sabemos si va a cerrar por debajo de los 42,800, que es la segunda zona de resistencia en las cuales los cierres de cuerpo de vela deberían de cerrar por debajo. Así que no podemos juzgar esta velita. Le faltan todavía 3 días con 22 horas a esa vela para cerrar. Entonces, si en gráfico semanal llegamos a tener un retroceso, podríamos comprar con un patrón alcista si Bitcoin llegara a buscar la zona de compra FIBO, que se encuentra ya por los $29,000 en semanal. Recuerden que nosotros confirmamos una tendencia alcista en Bitcoin después de que esta vela semanal cerró por encima del máximo anterior. Es decir, a partir de aquí nosotros confirmamos que Bitcoin tiene una tendencia alcista en gráfico semanal. Por lo tanto, pegado al mínimo anterior es donde se debe comprar. El problema es que no ha tenido un retroceso en semanal, sino que el rebote que ha tenido en semanal ha sido un rebote bastante importante. Por lo que si Bitcoin llegara a tener un retroceso en semanal, no importa a partir de donde sea, pero pegado al mínimo anterior o cerca del mínimo anterior de entre los $30,000 o $24,000 sería una buena oportunidad de compra. Les repito, en gráfico semanal. Gráfico mensual, según Fibonacci Zone, estamos en una zona de venta FIBO. A partir de aquí para arriba ya se puede vender en gráfico mensual. Evidentemente, para mí todavía no son zonas de venta mensual. Si vas holdeando a largo plazo y entiendes que en mensual Bitcoin es alcista, para mí una zona de venta está ahí en los $87,000. No estoy diciendo que vaya encaminado para esos precios. En algún momento, ya sea en el 2024, 2025, 2026, podríamos ver esos precios. Entonces es para vender en gráfico mensual. Y ustedes se preguntarán, pero entonces si va a llegar a precios de 88,000, ¿por qué no comprar ahorita? Que está en 44. Está a mitad de precio. La respuesta es que se supone que si tú te has quedado sin Bitcoin, ya sea porque has vendido en este rebote, eso significa que tú no has estado pensando en acumular y holdear. El que está pensando en vender en 87,000, como es mi caso, es porque ha comprado Bitcoin, que sabe que sin importar que vuelva a visitar 25,000 o incluso si hace un nuevo mínimo a 12,000, no va a vender. Pero la gente que ahorita está queriendo comprar es gente que es cortoplacista, por lo tanto no es holder. Así que claro que se puede comprar en 44,000 y a partir de ahí ir comprando para abajo pensando a largo plazo en un nuevo máximo. Pero la gente lo que está buscando es operar a corto plazo. Por lo tanto, a corto plazo en gráfico semanal, mientras no hay un retroceso, no se compra. Y gráfico diario lo mismo, gráfico de 4 horas igual.
etcétera, etcétera. Así que nada, por mi parte yo creo que eso sería todo. Si el video te gustó y te sirvió, no dudes en dejar un buen like, suscríbete al canal para más contenido así. Un saludo, nos vemos en próximos vídeos, cuídense mucho, adiós.